Universidad Técnica de Manabí. La Facultad de Ciencias Humanísticas en la carrera de Psicología en línea, grupo número 3 presenta Fases del desarrollo del sistema nervioso. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Liliana Salazar y me tocó el tema Introducción al Sistema Nervioso. El sistema nervioso es el sistema de control y comunicación del cuerpo humano. Es el encargado de coordinar y regular todas las funciones del organismo, desde acciones tan básicas como por ejemplo, respirar, comer, hasta procesos más complejos como pensar, sentir emociones o realizar movimientos. Se compone de dos partes principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el centro de control del cuerpo, responsable de procesar información, tomar decisiones y enviar señales a través del cuerpo. Está dividido en dos diferentes áreas, cada una especializada en funciones específicas como la visión, el movimiento, el lenguaje y la memoria. La médula espinal, por su parte, actúa como un puente de comunicación y el resto del cuerpo. Además, coordina respuesta rápida ante estímulos. El sistema nervioso periférico conecta desde el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Está compuesto por nervios que se dividen desde dos, la médula espinal y el cerebro, y se extiende por todo el cuerpo. Estos nervios se dividen en dos tipos principales, nervios motores y nervios sensoriales. También se divide funcionalmente en dos partes. El sistema nervioso autónomo. Gracias. Eso es mi tema. Bueno, a continuación sigo yo y mi tema a hablar el día de hoy. Por cierto, soy Miguel Alejandro Flores Alcíbar. Es la fecundación. Y para empezar, ¿qué es la fecundación? Es el encuentro de los gametos masculinos y femeninos, dando paso a la fusión del espermatozoide con el ovocito número 2, que fue ovulado durante el ciclo sexual para formar el cigoto. Y este proceso ocurre dentro de las trompas de falopio. Y ahora voy a comentar algunos procesos que son importantes en la fecundación. Y para empezar, voy a comentar sobre la penetración de la corona radiada. Es cuando los espermatozoides con su acrosoma intacto tratan de alcanzar la zona pelúcida avanzando entre las células foliculares. Gracias a los movimientos de la hiperactividad y en esta interviene la enzima hialuronidasa. El siguiente es el reconocimiento y la adhesión. Aquí cuando los espermatozoides al llegar a la zona pelúcida son reconocidos como integrantes de la misma especie. Esto es gracias a las moléculas específicas presentes en su membrana. El siguiente es la reacción acrosómica. Esta se desarrolla cuando el espermio toma contacto con la zona pelúcida y se liberan enzimas acrosómicas. Esto permite el desprendimiento de la corona radiada, el avance del espermatozoide y la fusión de la membrana plasmática de ambos gametos. Y esto se produce gracias al reconocimiento de la proteína ZP3. Luego la denudación. Y en la denudación es donde ya por fin ocurre el desprendimiento de la corona radiada. Las células foliculares se separan y se desprenden. Y debido a la acción de la enzima hialuronidasa que sale del acrosoma. Luego la penetración de la zona pelúdica. En ella intervienen las enzimas acrosona y hialuronidasa y se perfora la zona pelúcida. En la fusión. Al penetrar la zona pelúcida, esta toma contacto con la membrana del ovocito número 2. Aquí es cuando ya cesa el movimiento hiperactivo de los espermatozoides y las membranas se fusionan. Y entre los citoplasmas se reproduce la continuidad que permite la entrada del contenido del espermatozoide. Luego está el bloqueo de la poliespermia, que al ingresar el espermio al interior del ovocito número 2, este libera enzimas hidrolíticas presentes en glándulos corticales, ubicados por debajo de la membrana plasmática. La enzima
La enzima proteasa modifica la forma de la zona pelúcida, provocando la inmovilización y la expulsión de los espermatozoides atrapadas en ella. Y la membrana plasmática del ovocito 2 pierde esa capacidad de fusionarse con espermatozoides. La activación. La etapa de la activación se termina termina con la reanudación de la meiosis número 2 del ovocito número 2. Y al finalizar la meiosis se forma el óvulo y el segundo polocito. En la formación de los pronúcleos masculinos y femeninos, estos se tornan esféricos y se dirigen al centro del óvulo. Y para concluir, la singamia y la afimixis. La singamia es cuando los pronúcleos pierden sus afimixis, cuando los cromosomas duplicados vuelven a condensarse y se ubican en la zona ecuatorial de la célula, como una metafase mitótica. Y en la anfimixis es donde se representa el fin de la fecundación. Muchas gracias. Continúo yo, mi tema es formación al cigoto, eventos químicos y físicos de la fecundación. Mi nombre es Damari Yasmin Caballero Chávez. Durante el proceso de fecundación, el espermatozoide y el óvulo se fusionan para así formar el cigoto, siendo esta la primera célula del individuo. Este proceso implica la reacción acrosómica, donde las enzimas del espermatozoide ayudan a penetrar la zona pelúcida del óvulo. Una vez dentro, desencadena la reacción cortical, que bloquean la entrada de otros espermatozoides, activando la división celular. A nivel físico, la unión de la membrana plasmática permite la entrada de material genético del espermatozoide en el óvulo. Finalmente, los núcleos del espermatozoide y el óvulo se unen, es decir, que cada uno de ellos entrega 26 pares de cromosomas, completando la cadena, que son 46, para el nuevo desarrollo del nuevo individuo. Continúa mi compañero. Buenas noches con todos, mi nombre es Yulexi y les voy a introducir un poquito sobre el proceso de la mitosis. Bueno, tenemos que tener en claro que para producir más células, bueno, en este caso es cuando se inicia el proceso de la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso de segmentación celular que se da en las células asománticas. Las células asománticas pues son las células asexuales. Este proceso pues, es fundamentalmente importante en el desarrollo de embriones, de crecimiento y de desarrollo del cuerpo. ¿Qué es la mitosis? Bueno, ya concluimos qué es la mitosis. Ahora, ¿cuál es la función de la mitosis? Bueno, la función de la mitosis, la madre procede a multiplicar su tamaño y sus cromosomas para luego dividirse y crear dos células hijas idénticamente genéticas a ella. Bueno, también aparte de la mitosis, pues tenemos otro proceso que se llama meiosis. Las dos consisten en multiplicar células, pero a diferencia de la mitosis, la meiosis produce células especiales, que son el óvulo y el esperma, que a diferencia pues de la mitosis no contienen 23 pares de cromosomas, sino que contienen solamente 23 cromosomas individuales. Ahora, antes de llegar a la mitosis, pues también hay un proceso que se denomina ciclo celular, el cual es pues importante. Proliferación celular. ¿Qué es la proliferación celular? Bueno, la proliferación celular es la rapidez que tienen las células cancerígenas de expandirse. Ahora, el ciclo celular pues consta de 3 etapas. La etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En la etapa G1, la célula crece. En la etapa S, la célula copia el código genético para procrear otra idéntica. Y en la etapa G2, la célula revisa si no ha cometido algún y pues si lo ha llegado a cometer, tratará de corregirlo. Esa es mi conclusión de mi tema. Procede mi compañera. Mi nombre es María José Pazmiño y le voy a hablar sobre las fases de la meiosis, como son la profase, metafase y anafase. La profase es la primera etapa donde ocurre la condensación del material genético. Esta etapa es sumamente importante, ya que en ella ocurre el desarrollo, crecimiento y conservación del material genético o el ADN.
que es realmente idéntico al organismo del que provienen. La meiosis dura aproximadamente 1 hora, de la cual la profase ocupa el 40% de este tiempo. Las características son que es la primera etapa de la meiosis, se alinean la cromatina, se crean los cromosomas, los centriolos se alinean hacia los polos opuestos de las células y aparecen los microtúbulos que crean el uso acromático. Como les expliqué al principio, es una etapa sumamente importante ya que en ella la célula tiene cambios físicos, químicos y morfológicos. Pasamos a lo que es la metafase. En la metafase, los cromosomas pierden su membrana nuclear. Y esto sucede ya que ellos se vuelven tan densos que pierden su membrana y se alinean hacia el centro de la célula eucariota. Además, el uso, que es el encargado de la información de los cromosomas, los alinea hacia el centro de la célula y los deja listos para su división. La anafase es la fase que antecede a la telofase. En esta etapa, los cromosomas que están en el centro de la célula eucariota se dividen hacia los polos opuestos y aquí cada uno obtiene 2 copias iguales al ADN de origen. Además, en esta etapa la célula tiene diferentes cambios, como son el crecimiento, que da paso a la creación de organulos, que son los que sintetizan. La célula pasa a dividirse en 2 células, ya no es una sino 2, que pasan a ser llamadas células hijas. A continuación, mi compañera. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Yaritza Astudillo y yo les voy a hablar sobre la telofase, la citocinesis y la importancia de la mitosis en la reproducción celular. ¿Qué es la telofase? La telofase es una etapa fundamental en el proceso de división celular conocido como mitosis, que tiene lugar en todas las células eucariotas. Durante la telofase, los cromosomas recién replicados se separan y se distribuyen en 2 núcleos hijos, lo que permite que una célula madre se divida en 2 células hijas genéticamente idénticas. El mantenimiento y la reparación de tejidos en organismos multicelulares, así como para la reproducción asexual en organismos unicelulares. Durante este proceso, los siguientes eventos ocurren de manera coordinada. La reorganización de los núcleos hijos. Los cromosomas que se han separado y movido hacia los polos opuestos de la célula durante la anafase comienzan a descondensarse y a adoptar una forma más difusa, similar a su estado en la interfase. Simultáneamente a esto, la apertura en cada polo de la célula, formando unos núcleos hijos separados. Segundo, la reaparición del nucleolo. El nucleolo es una estructura que se encuentra dentro del núcleo y es responsable de la producción de ribosomas. Reaparece en cada núcleo hijo, después de haberse desorganizado durante la profase. La citocinesis. Paralelamente a la telofase, la citocinesis se inicia para dividir el citoplasma y los organulos de la célula madre en 2 células hijas. En las células animales, la citocinesis se produce a través de la producción de un anillo contráctil de filamentos de actina y también la célula 2. En las células vegetales, una estructura llamada fragmoplasto guía la construcción de una nueva pared celular que separa las células hijas. Importancia de la mitosis. La mitosis es muy importante en la reproducción celular, para el crecimiento, desarrollo y la reaparición de los organismos multicelulares. A través de la mitosis, una célula madre se divide para producir 2 células hijas genéticamente idénticas. Este proceso asegura que durante el crecimiento y el desarrollo de un organismo, las células se dupliquen y se distribuyan de manera precisa para formar tejidos y órganos. Además, también desempeña un papel fundamental en la reparación de tejidos dañados o envejecidos, al reemplazar células viejas o dañadas con nuevas células hijas. La mitosis es esencial para mantener la integridad genética y funcionalidad de los organismos multicelulares. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Santiago Simba. A mí me corresponde hablar sobre la fase de la modulación.
Es un periodo crucial en el que las células pueden detener temporalmente su actividad y entrar en un estado de reposo o quiescencia. Durante esta fase, las células pueden prepararse para reanudar el ciclo celular en respuesta a señales específicas del entorno. Dentro de la fase de la modulación tenemos la regulación del ciclo celular. Esta es esencial para garantizar la correcta secuencia y sincronización de eventos durante la división celular. Esta regulación se logra mediante la interacción de proteínas ciclinas y quinasas dependientes de ciclina, que forman complejos activadores que desencadenan eventos específicos en el ciclo celular. Dentro de la regulación del ciclo celular tenemos los puntos de control del ciclo celular, que son puntos críticos donde se monitorean y regulan varios aspectos del proceso de división celular, como la entrada en la fase de la replicación del ADN y la entrada en la fase de la mitosis. También tenemos el ciclo celular y cáncer. La disrupción de la regulación del ciclo celular es una característica común en muchos tipos de cáncer. Las mutaciones en genes que codifican proteínas reguladoras del ciclo celular pueden conducir a la proliferación celular descontrolada y la formación de tumores malignos. Comprender estos mecanismos es crucial para el desarrollo de terapias contra el cáncer. A continuación, mi compañero. Me presento, mi nombre es Alison Mestante y voy a hablar lo que pasa en sí en la fase de modulación. Alrededor del tercer día después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formar la mórula de 16 células, aún cubierta por la zona pelúcida, y se debe su nombre a que su forma es muy parecida a la de una pequeña mora. En esta etapa también se inicia el proceso de compactación, que es el proceso por el cual las células de mórula establecen uniones estrechas para formar un sello entre sí, en preparación para la generación y la acumulación de líquido en la cavidad del blastocisto. Las células al interior de la mórula constituyen la masa celular interna que origina en sí los tejidos del embrión, y a esta se la denomina embrioblasto. Y las células que la rodean forman parte de la célula exterior externa, que constituye el trofoplasto, que en un futuro esta es la que da origen a la placenta. En esta etapa también la mórula abandona la trompa de Fallope. También la mórula aquí desarrolla una cavidad formando la base. Ya en el cuarto día se forman espacios entre las células de la masa interna, que al llegar la mórula al útero, estos espacios aumentan por la filtración de líquidos de la cavidad uterina. Esta presión genera la formación de una cavidad única llamada blastocele. En este momento también el embrión se denomina blastocitos y el embrioblasto se posiciona en un polo denominado como embrionario. En cambio, la masa celular externa, ahora llamada trofoplasto, forma la pared celular del blastocisto. Ya por último, en el quinto día se elimina la zona pelúcida, que estaba dirigida por las enzimas de la mucosa uterina, y esto es lo que permite que el blastocisto se una al endometrio del útero materno, situando que permita así su importancia, que es la implantación de lo que es el embrión. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Patricia Solís Rueda y a mí me toca hablar sobre la gastrulación y la formación del ectodermo, el mesodermo y el endodermo embrionario. La gastrulación es el evento más importante durante la tercera semana de gestación, que comienza con la aparición de la línea primitiva, en cuyo extremo cefálico se ubica en nodo primitivo, en la región del nodo y la línea. Las células del epiblasto se desplazan hacia el interior de la invaginación para formar el endodermo y el mesodermo. Las células que no migran por la línea, sino que permanecen en el epiblasto, forman el ectodermo.
De este modo, el epiblasto da origen a 3 capas germinales que ya la hemos mencionado, como es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo del embrión. Y estas capas forman los tejidos y órganos, dando origen a la neurulación, que es el proceso por la cual la placa neural forma el tubo neural, uno de los más importantes. De este proceso consiste en alargar la placa neural y el eje corporal. Gracias. En resumen, el sistema nervioso es esencial para la supervivencia y el funcionamiento del cuerpo humano, ya que coordina todas las acciones y respuestas del organismo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Su compleja red de células nerviosas y neurotransmisores permiten la comunicación rápida y eficiente entre todas las partes del cuerpo, asegurando su correcto funcionamiento. Esto es todo lo que puedo decirles.